Aviso importante. Las opiniones expresadas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de PC Comando Estéreo. La emisora no se hace responsable por los comentarios, criterios u opiniones manifestadas por los participantes, invitados o conductores en sus espacios. Asimismo, PC Comando Estéreo cumple con la responsabilidad que le corresponde en cuanto a la clasificación, advertencia y contenido de la programación difundida, conforme a las disposiciones legales vigentes. Este programa es patrocinado por la SEP, Autoridad de los Servicios Públicos, trabajando por la regulación y el bienestar de todos los panameños. Y PACOP, impulsando la supervisión y el fortalecimiento de las cooperativas en Panamá. Muy buenos días a todos los seguidores de PC Comando Estéreo. Y este es su programa Seguro y Protegido, programa que transmite todos los martes de 11 a 12 de mediodía. Programa que busca fortalecer o construir la seguridad de todos los que vivimos en el terruño llamado Panamá, incluso los que viven en el extranjero. Recuerda siempre, pero siempre interactuar con nosotros a través de las redes sociales como PC Comando Estéreo, Comando Noticias 507 y nos busca y ahí estamos. Hoy nos encontramos con un gran amigo de la casa que estaba algo desaparecido. Ya volvió como el disco de esta Emily. Volvió Juanita. ¿Para qué volvió Julito? Volvió nuevamente a su casa. Hoy con un programa que está bomba, caché bombita. En el panel, allá a mi derecha, el comisionado de retiro Julio César Gianluis Garrido. Aquí el invitado de honor, nuestro gran amigo Julio César Alonso Ábrego. Y quien le habla, Julio César Aipurúa Barrera. Hoy están los Julio, se han apoderado hoy de PC Comando. Bienvenido, mi hermano. Gracias. Salud, Dios te bendiga. Gracias, igualmente. Hoy, mañana y siempre. La situación del país está dando mucho de qué hablar. Pero hemos concluido que es una cadena de situaciones que van entrelazadas como una cadena que lleva a un todo lo que hoy día tenemos en la calle. Venimos un fin de semana violento, con 9 homicidios un fin de semana, y de ahí viene el arrastre, 1, 2 por día. De eso vamos a estar hablando con un experto en el tema, que en su momento fue DIJ, uno de los mejores DIJ que hemos tenido, y ahora de la parte legal como licenciado en Derecho. Bienvenido, don Julio, cuéntenos, ¿qué está pasando en Panamá? Gracias Julio, los Julio, triunvirato de los Julio, sobre todo. Bueno, ahora los homicidios van en paquete de 2. De a 2, y estamos en una situación, dicen la ola de homicidios, maremoto de homicidios, una situación coyuntural que aparentemente, según la sensación, porque hay percepción y sensación, se ha salido de la mano, no de la policía, porque no es la policía que tiene el problema. Ellos son los que representan la ley, es la comunidad, somos todos. Porque yo puedo estar aquí hoy contigo y ahora que salgo, ni Dios lo quiera, un incidente policial, un incidente armado, y quedo involucrado sin tener nada que ver y puedo perder hasta la vida. Entonces hay un temor que puede ser justificado o no por la situación de los resultados de toda esta ola. Vuelvo y repito, uso la palabra ola porque es coyuntural. Hay menos homicidios que el año pasado, pero eso va de mes en mes, supera, siempre rondamos los 500, llegando a los 600, que es una estadística bien bajita a nivel latinoamericano, pero eso no es ápice para decir que estamos bien, porque nosotros deberíamos tener un nivel más bajo. Otros países eso lo han logrado. Independientemente de que haya violación de derechos humanos, pero la población está más segura, más tranquila, está contenta, porque tienen un nivel que pueden salir a la calle, hay un nivel de paz, y eso es que tenemos que trabajarlo todo, como bien tú lo dijiste, no es culpa de un solo organismo. Vamos a hablar de los jóvenes, de la prevención, pero ¿qué hacemos con el maleante de ahora? El profesional, el sicario que está en la calle recogiendo a los muñecos, como decimos en el mundo criminal, que son la competencia, y mucha gente dirá que se matan entre ellos. Disculpe que este programa es duro,
y yo soy responsable de lo que hago. Mucha gente pensará que se maten entre ellos, pero que se maten entre ellos, ahí hay mamás, niños, inocentes. Hemos visto casos en cuadros de fútbol, gente que no tiene nada que ver, y ya el maleante antes te buscaba, te sacaba del circuito solo y por ahí hacían su cuestión. Ahora van a un lugar público y no es que son hasta malos porque le disparan al grupo y a veces hasta el objetivo se va y queda herido y matan a otra persona. Entonces es una situación que tenemos que tener cuidado. ¿Cómo? Comunicación, ayuda de la comunidad, educación en el hogar, que las autoridades se pongan las pilas, esas estrategias que las volvamos medibles, que el Ministerio Público se ponga a tono, que el legislador haga leyes que puedan coadyuvar a la policía. El descontento de que yo los agarro, el Ministerio Público los suelta, de que es reincidente. Y ayer hay una muchacha en las redes hablando, que le robaron y el sujeto que llevaron, la jueza lo soltó porque estaba golpeado, que no sé qué, le medida cautelar, el tipo un reincidente. Ella se sentía frustrada y mucha gente está frustrada. Y esa sensación, que no es lo mismo que percepción, causa temor, que es lo que se llama el programa Panamá Seguro y Protegido. Una sensación de seguridad, que tú tengas paz de moverte, que tú tengas paz de trabajar, que tú tengas la tranquilidad de que tus hijos estén bien, y el Estado, por medio de su gobierno, está obligado a brindar esa seguridad con estrategia. Y sé que dentro de la policía que le echan el muerto, hay gente muy profesional, con mucha experiencia, que conocen cómo se maneja el tema, pero también hay situaciones de ley que tampoco le damos a echar la culpa, pero que hay que ajustar. Hay que sentarse a hablar del sistema penal acusatorio, hay que sentarse a hablar de las estrategias policiales medibles, hay que sentarse a hablar de las famosas políticas criminales, que es preventiva con los muchachos, porque ese muchacho que empezó a los 15, 12 años no era un maleante, pero ahora, actualmente hace 15 años ya lo es, y el niño de 15 años hoy, si no se corrige, va a ser un maleante a los 15 años después. Así es. Y entonces tenemos un problema que no nos importa, después que no me afecte, pero sí ya me está afectando porque yo no estoy seguro, y mis hijos no están seguros. Pero no es un problema solamente del Ministerio de Seguridad, tiene parte de responsabilidad el Consejo de Seguridad, la Presidencia, la Policía, el SENAN, el SENAFRON, el Ministerio de Educación, el MIDE, el Ministerio de la Mujer. Todos tienen un poquito de responsabilidad. Los homicidios por causa de género, las boletas de protección, los mecanismos para proteger a las mujeres, la inteligencia, ustedes saben que estuvieron dentro del aparato policial. Lo importante que es conocer antes de que ocurra el delito cómo está el mapa criminal para poder activarse, y si ocurre algo ya tú sabes más o menos por dónde ir y puedes hasta refrenar esa situación haciendo los movimientos estratégicos. Pero a la luz del público, que mucha gente son opinólogos, comentó Carta, a mí me dirán eso. A todos nos dirán. A todos nos dirán opinólogos, pero hay cierta experiencia podemos aportar. Por lo menos este programa orienta, te da tips a la población, pero hay gente que opina por opinar y no conoce. Adicional, miren señores, las autoridades no pueden sentarse en una conferencia de prensa a decir qué van a hacer con los maleantes, ni las estrategias que tienen. Y eso es totalmente un error. Decir qué van a hacer o llevar a la prensa a los operativos y vender esa imagen de que se está trabajando. Agarras a 200 personas, la llevas al Ministerio Público, se los pones ahí de frente, y después el Ministerio Público y el güey dice, no puedo, hay que soltarlo. Julio, pero mira, vamos remontando un poquito a los años 90 y después te quiero hacer, vamos por la primera pregunta. ¿Qué impide al aparato legislativo de este país a tomar decisiones inmediatas ante situaciones puntuales? Ejemplo, tenemos 18 homicidios en moto, de motorizado, y el homicidio lo cometen entre dos, el conductor y el parrillero. ¿Qué impide que se diga automáticamente que queda terminantemente prohibido en Panamá andar de a dos? Porque yo no entiendo por qué no tomar decisiones tan drásticas como esa, que van en beneficio de la seguridad del país. ¿Qué impide decir, por ejemplo, mientras no bajemos la ola de homicidio, todos los carros quitan el papel ahumado desde la República o va con el vidrio abajo? O sea, desde el punto de vista legal, ¿qué nos impide hacer eso? La política
Y ahí va conectado la corrupción y la impunidad. Mira, hacen el día de la salchicha, el día de la cutarda, el día del sombrero, que leyes que realmente benefician un sí, no son malas, pero no benefician a la mayoría del pueblo. Eso que tú dices, mira, en otros países, los cascos tienen el número de placa de la moto. Y si un patrulla te para sin ese número de casco... Pero al principio cuando se regularon las motos, tenían los chalecos y tenía que tener el número. Al principio cuando se reguló, se hacía y se dejó en uso. Lo que podemos ver, cada gobierno viene con una política, con su librito. Y lo que ha pasado es que cuando entra un gobierno, no ve la política si fue buena o mala, sino que se desecha. Entonces, a eso le sumamos que a lo mejor el delito, la delincuencia va a una velocidad y el aparato policial va en otra velocidad, los jueces van en otra velocidad, y cuando usted viene a ver, llega un momento que la delincuencia o los actos delictivos nos desbordan y causa un perjuicio a la comunidad, porque al final, como estos muchachos que salieron heridos en una escuela, 4 heridos en una escuela, desborda las peleas de las bandas criminales, de las pandillas, pelean y desbordan en la misma comunidad, ¿no? Entonces, yo te voy a contestar tu pregunta con otra pregunta. ¿Qué pasó con la ley de extinción de dominio? Evidente una ley que iba a debilitar las finanzas del crimen, porque sin plata tú no puedes moverte. No. Entonces hubo intereses de por medio, porque tocaron a la corrupción. Todas las personas que estén involucradas en corrupción te van a quitar la plata. O no me toque eso, porque yo sé que yo tengo algún negocio corrupto y eso no sé. Yo participé en esa discusión. Eso fue una porquería dentro del sistema legislativo, porque habían intereses de por medio. Mira, todavía no se discute eso. Yo te hice la pregunta porque ante la situación que estamos viviendo y lo comparamos con los años 90, porque lo que estamos aquí tuvimos en la transición del 89 al 90. Exacto. Y estuvimos lidiando con la delincuencia que en su momento pensó que podía ganarle a la policía, y no fue así. Sin embargo, en esa época los delincuentes eran 1, 2, 3, 4, 5, 6 a nivel de la provincia, y tú mantenías el control. Hoy día esos 6 se han multiplicado por 1000, ¿verdad? Pero ¿por qué se han multiplicado? ¿Verdad? Esa es una pregunta. Pero lo que te quiero decir es, si me preguntan ¿cómo hacíamos para controlar? Yo me acuerdo que existían las 24 horas para investigarte. Y yo sabía que Periquito Pimpín me tenía el área caliente. Ahora, eso es violación a los derechos humanos. Pero yo decía, búscame a Periquito Pimpín, tráemelo para acá. Tengo 24 horas para investigarte. Pero eran 24 horas que yo sabía que el barrio iba a estar tranquilo, cool, cero novedad. Llega un momento que el Periquito Pimpín, ¿sabe qué? Yo mejor me mudo aquí porque el prueba no me da chance. Y se iba a Papacora. Yo llamaba a Papacora y le digo, se fue a Papacora. Y ese ejercicio demostró que teníamos un control sobre la delincuencia y sobre los barrios. Pero como bien apuntas, era el inquisitivo. El penal acusatorio lo eliminó. Sí, muy garantista. Demasiado garantista. La policía se siente con los brazos, las manos atadas. Y es la queja. Yo los agarro, los presento, metemos operación encubierta, seguimiento, vigilancia, intercepción telefónica, y llega ya a la audiencia de una medida cautelar. Y se cae el caso porque alguna situación, vamos a ponerlo así, hablarlo pelado y frenteado, corrupción, mal procedimiento, tantas cosas que pueden ocurrir, porque ahora, en esos tiempos sí, era inquisitivo, y tú podías tener gente hasta detenida bajo investigación más de 6 meses. Acuérdate que había gente en la modelo que tenían 6 años y después salía libre, y dije que no tenía nada que ver. Eso era uno de los motivos que creó el sistema penal, el SPA, pero ahora nos hemos ido al otro extremo. Al otro extremo de que somos demasiado garantistas y hay leyes que hay que cambiar. Mira, eso de acuerdo de pena, de rebaja de pena, de que por colaboración. Ven acá, si yo te agarro a ti con las manos en la masa, con la pistola en la mano, con sangre manchado, con todos los motivos que pude haber visto, y tú me vas a hacer un arreglo de pena, un homicidio que puede ser 15, 20 años, y tú dices no, porque yo me hago confeso repetido, no sé qué, te vas en 6 años.
7 años máximo, y estudiante y todo lo demás. Y el muerto del hoyo y el tipo que mató sale libre, la familia lo ve en la calle tranquilamente, con sus hijos, casados, ahora es hasta religioso, se convirtió y todo lo demás, pero el que mató está en el hueco. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la justicia? Por eso es que otros países han hecho medidas de excepción. No voy a mencionar el nombre, pero todos sabemos el control territorial, que es la palabra, la famosa palabra. ¿Hemos perdido control territorial en nuestro país? Aparentemente sí. Porque yo considero, y con mucho respeto a quienes son los creadores de esta ley, que deben haber sentado y hacer un análisis de qué esto funcionaba en el inquisitivo y traerlo al penal acusatorio, ¿verdad? Porque, señores, yo le digo la verdad y con mucho respeto a los derechos humanos, pero nosotros teníamos un control sobre las calles. Y que me digan a mí que eso era abuso de los derechos humanos, pero la práctica ha demostrado que el no abuso ahora, hoy día, tenemos una delincuencia no caminando, volando. Sí, al final, mira, el problema, y todo esto radica que siempre se le echa la culpa a una sola persona, que en realidad no está solo. Hay muchos actores, que es la Policía Nacional, y en realidad a veces uno se siente frustrado. Lo que hemos trabajado, nos hemos sentido frustrados porque tú te trabajas, como dicen, haces la milla, y esa milla en realidad te ves frustrado. Entonces, en realidad, a veces es mejor pensar y regresarse al principio para ver qué es lo bueno, como dice acá el tocayo, qué es lo bueno que se hacía antes, que se dejó de hacer, porque en realidad lo que sí puede que uno puede ver, porque en realidad no hay una respuesta ahorita mismo. Como está la delincuencia, decir que hay una respuesta para que se va a arreglar la delincuencia, eso es mentira. Son diversos factores y es multifactoriales, porque en realidad no es solamente la Policía Nacional, a pesar de que están haciendo su trabajo, pero lo que sí tenemos que ver es qué se hacía antes, que se resultaba, y poderlo aplicar, a pesar de que en realidad son demasiados factores que inciden hoy en día, ¿no? Yo te voy a explicar algo que hicimos en Ares un grupo de pensadores. Yo tengo un grupo que se llama Estrategas Globales y estamos haciendo una confederación de personas, y hay psicólogos, criminólogos, trabajadores sociales, investigadores, criminalistas, abogados, que estamos preocupados como tú del problema que tenemos y queremos apoyar a las autoridades con experiencia, con conocimiento científico, ver cómo podemos rebajar esta situación de criminalidad. Existen tres puntos clave. La prevención, que cuesta con 3, primaria, secundaria y terciaria. Primaria, el joven que no tiene nada que ver con la delincuencia. Secundaria, el joven que está navegando en la delincuencia pero todavía no ha entrado de lleno. Y el tercero, que ya está en la delincuencia. Son 3 niveles. Sí, ese ya lo perdimos, pero podemos recuperarlo porque todavía es un niño, él no se ha desarrollado, es manipulable, tiene la corteza cerebral todavía en formación, etc. Existe la persuasión, que la Policía Nacional, los elementos de seguridad que están en la calle, tú estás persuadiendo de que veas la patrulla, veas al policía en la calle, la ronda, veas el ciclista, veas el motorizado, el maleante, como que wow, hay presencia, no hay la oportunidad y hay control con la persuasión. Y está el tercer nivel, que cuando ya el delincuente cae, que ya hace el delito, está la disuasión. Ahí adentra el problema que tenemos actualmente. La disuasión es operaciones policiales, que sabemos que son el retén, el punto de observación, punto de control, las redes de los allanamientos por flagrancia, todo lo que nosotros vemos en la televisión todos los días. Está el servicio de investigación cuando ya comete el delito. Vamos a investigar y vamos a recabar toda la evidencia bien, que lo que te digo, si yo te investigo bien y no hay ninguna duda razonable, tú no tienes por qué pedir medida cautelar ni por qué pedir rebaja de pena, porque yo no tengo necesidad de eso, porque yo te compromete el delito y el juez no puede hacer nada, va para la chirola porque va. Y está la inteligencia, que es el tercer nivel de disuasión con la cárcel. Nuestra cárcel, hay que poner la cárcel por delante del problema, no al final. Parece mentira, la cárcel es supuestamente el resultado final de una persona que delinque, está en la cárcel y paga su pena. No, acá en nuestro país y en muchos otros países la cárcel se ha puesto adelante. ¿Por qué? Porque la cárcel es la que produce la delincuencia dentro de las cárceles y hacia afuera, con extorsiones, sicariato, tumbes. Pero la gente pregunta,
los operativos Magedón. ¿Cómo es posible que hoy en la mañana te quiten 500 platinas, 4 pistolas, 2 fusiles en una cárcel y a los 2 días sacas la mitad nuevamente de eso? No, que entran por los drones, no, que entran por el cercado porque la gente vive por ahí cerca, pero nunca se menciona de que adentro de esas cárceles hay mucha gente que está corrupta, lamentablemente hay que decirlo así, porque yo he tenido casos donde a trabajadoras sociales, psicólogos, abogados han tratado de introducir policías también, lamentablemente, custodios también, por 500, 600 dólares una bicoca, dándole armamento a una persona que está dentro de la cárcel que puede matar a un mismo compañero de la policía. Eso es un revuelto. Zapatero a sus zapatos. El que sabe, sabe, y el que no, que busca otra profesión. El privado de libertad, que está amparado por la ley 55, que es una bonita ley, pero hay una cosa que el privado de libertad no entiende, nunca ha podido entender. Cuando tú le dices, métele candado. Cuando tú le dices, métele candado, él no lo entiende. Ahí tú negocias con el privado de libertad, güey. Entonces, o me vas a las revoluciones o te meto candado. Eso por un lado. Y otra cosa que ellos no entienden, cuando tú le dices, y hagamos una prueba mañana, anuncia el Ministerio de Gobierno de Justicia, que anuncie, de gobierno, disculpen, que anuncie públicamente que lo van a rotar de celda. Y tú me echas un cuento. ¿Tú me echas un cuento? Sí. ¿Por qué? Porque ellos saben que todo lo que tienen ahí, llámese pistola, fusiles, granada, droga, platina, todo lo van a perder. Y el enemigo lo va a ganar. Pero en las cárceles tiene que estar asesorándola gente que pasó por el sistema, que entendió el sistema, y entonces puede tomar medidas como esta, que anuncien mañana que lo van a rotar, para que tú veas la lloradera que se forma. Pero yo pregunto, mira, voy a ponerme del lado del que está yendo del otro lado de la televisión o de la radio. Pero ¿por qué no cambiamos el sistema? Porque yo tengo que, el policía dice, pero si tengo una orden del Ministerio de Seguridad que dice que le puede pasar el televisor, que puede pasar la cafetera, que puede pasar no sé qué, que puede pasar esto. Acá, miremos otras latitudes. Tú eres un privado de libertad, tú no tienes derecho ni a votar. Tú no tienes derecho a una llamada telefónica si no es controlada por un teléfono de línea. Tú no tienes derecho porque tú eres un privado de libertad. Derecho sí a la privación de libertad de movimiento, pero tú cometiste un delito y hay niveles. En los de alta seguridad, cero beneficio. Pero tú tienes alguna cárcel de que tienen paquitos, bueno, los derechos humanos, que el reglamento, que la ley, porque no cambiamos la ley y nos ponemos serios. Vea que tú cometiste un delito primario, un delito sencillo, tú vas con tu población, como hicieron en otros países. Tú eres la pandilla fulana de tal, que no voy a mencionar nombres. Bueno, todos van a la misma chirola, o se matan o se arreglan. Entonces, muchos países, mucha gente, no, que se van a matar. Yo no sé si ese tipo es musulmán, si es cristiano, si es de la pandilla Salvatrucha, si es Bagdad, si es Carlos. No, todos van ahí porque cometieron el mismo delito de homicidio. Si se matan, es su problema. Y la realidad se así, pero no. ¿Para qué pabellón tú quieres ir? Yo soy de tal vaina. Bueno, vas para allá. Mira, los reúnes a todos y haces la vaina. Una vez yo estaba en La Joya y llevaron 2 privados de libertad, 2 hermanos de ahí de Juan Díaz, que en paz descanse uno de los 2. Lo llevaron. Y ese muchacho demoró 2 semanas durmiendo en la sala de guardia porque no podía entrar a ningún pabellón. Nadie lo quería. Dios y Dios hasta que negoció con alguien y lo recibieron. No, como también he visto tipo con 6, 7 homicidios, y cuando llegan a la cárcel, ¿a dónde se meten? Al pabellón de los homosexuales. Y tú ves acá, pero tú no eres un gangsta, que tú, un comando. Yo no voy a arriesgar mi vida allá, mándame para el pabellón F, para el de los homosexuales, para el 2F, mándame para allá. Y tú lo ves allá que son los patrones. ¿Me explico? Pero toda esa sinvergüenzura nosotros la hemos permitido a través de la flexibilidad de la ley, a través de la malcomprensión de la ley. Porque la ley tú la ves de una manera, pues yo la veo de otra. Exactamente. Pero entonces, yo pienso que no hemos desviado del tema. Pero a la vez, creo que también es el origen del problema.
Uno de los orígenes, porque quiere decir que lo que pasa en las cárceles se traduce en las calles también. Siempre se ha sabido eso. Sí, no, lógico, siempre se ha, porque estamos hablando de la seguridad a nivel de las comunidades y que eso afecta a la convivencia pacífica. Pero entonces quiere decir que en realidad lo que pasa en las cárceles se transporta a las comunidades y son estos problemas que son incontrolables. Porque sencillo. Entonces, debe ser que tenemos que controlar en las comunidades, pero también no podemos darle comodidades a los privados de libertad. Sencillo. Periquito Pimpín, el patrón de la bandilla Pam Pam. Los ahuevados. Pam Pam. Ajá. Y está detenido. Y tú le dices a Periquito Pimpín que como en su sector sigan los homicidios y sigan los problemas, él pierde la conyugal, él pierde la visita, él pierde el televisor, él pierde el radio que tiene, él pierde la tiendita, porque tienen hasta tienda. Sí, la tiendita que él un tiene. Negocio. Todo eso él lo pierde. Ellos mandan a su mujer plata de adentro. ¿Qué tú crees que va a hacer Periquito Pimpín? De una vez va a llamar. Él va a llamar, suave. Pero ¿cómo va a llamar si no tiene que tener teléfono? Bueno, pero llaman. Pero va. Hay comunicaciones. Mira, le voy a comentar. En el dron, mandan en el dron. Pero eso está comprobado 100%. Donde tú tienes el control de la cárcel, tú tienes el control de las calles. Y ellos, mira, Luis. Pues estoy diciendo que hay que poner la cárcel por delante. Y hemos cometido un fallo enorme en dejar que eso camine solo. No. Mira, te voy a echar 2 cuentos cortitos. Yo trabajé en homicidio y agarramos un famoso maleante. Y me dice, la ida de la Peteota de Ancón a la modelo, en ese tiempo la modelo era un brinco. Que estaba ahí Claro, pues. Me dice, ¿qué jefe? Póngame algo en la mano, jefe, que chuchi, me van a matar apenas llego. Póngame un cuchillo en la mano para defenderme. Yo no, tú estás loco, no puedo hacer esa vaina. Lo máximo que puedo hacer es hablar con el sargento de Saleguardia para que te mantenga fresco ahí en la preventiva y cómo te arreglamos. Yo lo llevé a las 2 de la tarde y a las 3:30 me estaban llamando para atrás que lo fuera a recoger, que estaba muerto. Porque el sargento se fue, el que entró no sabía y lo mandó para regular. Y allá quedó pelado. Él no tuvo licencia de hablar con nadie. Y la otra, míralo cómo se maneja esto. Yo tuve un caso de 1000 kilos de droga cuando era jefe de investigación de narcóticos. Me llama La Fuente, que es otro error también que no lo voy a decir aquí tan explícitamente, pero las autoridades tienen que manejarse con información de la calle. Ustedes saben que tú tienes que hablar con la gente, recibir información. Tengo 1000 kilos aquí que me dieron un patrón del sur. Vengo a buscar. La Fuente, vamos a buscar aquí 1000 kilos. Cuando vamos a revisar, 900 tucas de madera forrada con tape, cinta adhesiva y 100 de verdad. Yo le digo a él, te van a matar, mejor entrega esa vaina, dámela completa porque yo tengo que recordar que hay 900 tucas de madera y cuando los males se enteren te van a buscar. Ese es uno de los motivos que ahora es la ola de muertos, porque agarramos droga falsa en los puertos, agarramos droga falsa, agarramos droga, porque también está hay una lancha con tanto. ¿Y tú crees que los maleantes no tienen equipo la contabilidad de investigación infiltrados? Tú sabes que hay infiltrados y penetrados dentro del grupo de la policía. Hubo un sapo. ¿Quién fue el sapo? Búscate a Julio. No, era un tal Julio. Bueno, este es Julio, investígamelo. Y entonces comienza la ola de muertos, que ese es otro error, que yo tengo que decirlo así, que si tú vas a hacer un operativo estratégico, agarra a la mayor cantidad, inclusive hasta los financistas. Nuevamente, agarramos siempre al ahuevado, y disculpen la palabra, señores, pero es una palabra muy panameña, que va con la droga, que es el pendejo, que va llevándola, pero dejamos los capos. Inclusive, he tenido casos, mándale 500 kilos por aquí y méteme 4 toneladas por acá. Esos 200 kilos son de mala calidad y que agarren ese grupo de 4 o 5 pendejos. Que lo otro financia lo que la policía se entretenga ahí y yo me mato por acá. Y la Fuente también. Es un tema tan complejo, muy complejo, donde venimos hilando y al final la génesis del problema queda en el lugar, porque es indiscutible, ¿verdad? Queda en el lugar. Pero ya la sociedad panameña tiene un problema de fondo y forma, de fondo y forma, que tenemos que ir a atacar. Y pienso yo que la mejor manera de atacar es crear conciencia de que no es un problema de la fuerza pública, es un problema de la sociedad panameña donde todos somos parte. Y eso hay que atacarlo de esa manera. Hay que tener
en la calle, con las escuelas, con las universidades, con los bomberos, con la policía, con los scouts de Panamá, con todo, porque hay que crear esa estructura para que el joven pueda llegar y desarrollarse. Porque al final, que tampoco culpo a los maleantes en los barrios, porque cuando caminamos en los barrios tú llegas y preguntas y lo manes, hey, Cesarín, ¿qué hay para mí? ¿Qué hago? ¿Qué hago, para ver? ¿Para dónde cojo? Si busco trabajo, no hay. Si busco esto, no hay. Y fíjense, me voy a meter con los jubilados, ¿no? Yo tuve una reunión ayer con un grupo de jubilados para un tema de mi empresa. Y de los 30 jubilados, 24 trabajan. Buen promedio. 24 están laborando y eran como 12 que eran maestros y educadores. Entonces tú ves que la fila del ministerio para que nombren maestro y no hay, y tú tienes un mundo de jubilados trabajando. Entonces la juventud te dice, pero ¿qué hago? O sea, tú trabajas en la empresa privada, no hay ningún problema. Pero todos están trabajando en el gobierno. Entonces, pues yo que me van a llamar que usted me está con los jubilados, no sé qué, no. Pero es una realidad, no. Es una realidad que tú tienes que ver, y es una parte del problema. Porque la otra parte del problema, vámonos desde el inicio. Hogar, familia. Vamos desde el inicio, vámonos en el hogar. Julia Ipurúa se casa con María González. 21 años, 18 años. Son dos niños que van a jugar a ser esposos. A jugar. Al año tienen un hijo. Pero eso está como muy tarde, porque si vamos a ponerla por ahí. Para no hablar de estúpido ni de... Bueno, al año tienen un hijo. Pero tú conseguiste trabajo en el Ministerio Público y ella consiguió trabajo en otro ministerio del gobierno. El niño tiene 4 años cuando cambia el gobierno. Te votan a ti y la votan a ella. Ese chiquillo de 4 años, ¿qué hacemos? ¿Qué hago? ¿Me explico? Y si yo vengo del barrio, yo tuve mi roce con la maleantería y yo veo que Periquito Pimpita allá en el barrio tiene carro, tiene casa, tiene dos hembras, tiene, y yo no tengo nada, y el chiquillo pidiendo pamper y pidiendo leche y pidiendo, ¿qué hago? Vaya a robar. Entonces, ojalá fuera a robar. Entonces, yo soy enemigo, pero es parte del rol en los gobiernos que cada 5 años quítate tú para ponerme yo. Sí. Porque si los puestos fuesen a concurso, si cada puesto fuese a concurso, aquí no importa qué partido tú seas, tú puedes concursar y te lo ganaste, ese puesto es tuyo. Pero nosotros creamos esta incertidumbre en el Estado panameño cada 5 años. Y no es culpa del pueblo. No. Bueno, tiene parte de culpa, porque también votan por el que más ofrece y el que realmente no da la solución. Julio, con un porcentaje menos. Vamos a cambiar eso. Llegamos a la escuela. La época de antes, y mi mamá que está ahí, la puedo traer para que ella lo diga públicamente y no me da pena. Mi mamá llegaba a la escuela el primer día y le decía a la maestra, bajo su rienda está la crianza en la escuela de Cesarín. Si él se porta mal y usted no lo corrige, a mí no me llame. A mí no me llame. Pero la maestra me daba con el metro. Sí. Y después cuando llegaba a la casa, me daban mi tunda en la casa. Sí. Pero ahora no. Sí, no, ahora no. No Ahora, se puede. tú eres un niño, también en ese mismo ejemplo, el papá y la mamá trabajan, ese niño está con el hermanito, con la tía, ese niño no tiene un control parental, ese niño está a merced del barrio, a merced del ambiente, a merced de las malas amistades, y hay niños criando niños. Él decía, mira, 18 y 21, pero hay padres que no llegan ni a los 20 años, y no tienen ningún tipo de educación, algunos tendrán, otros no, pero están criando a un bebé en un círculo quizás de violencia, que es lo que hablábamos. La violencia crea eso que vimos en la escuela, que no hay tolerancia, no hay inteligencia emocional y no hay, mira, al final, haciendo el análisis, no hay un respeto por la autoridad ni la justicia. ¿Por qué? Porque los patrones de grandes políticos y hasta el más pequeño sale de que yo puedo hacer el mal y yo puedo salir libre, porque
la palanca, tengo el sistema penal acusatorio, tengo una serie de beneficios que indican que yo no voy a tener que pagar una condena. Entonces, si no hay certeza del castigo, porque hay malas investigaciones, porque hay corrupción en el sistema penal acusatorio y también en los jueces, ¿por qué hablarlo así? Hay muchos fallos que hemos visto que evidentemente la persona es culpable por tecnicismos legales, por abogados, la gente sale libre y vive en otros países y tienen dinero y tienen, yo devuelvo 1 millón y me lleve 20 y tengo empresa y yo me quedo pensando, pero si ese lo puede hacer, entonces si yo me robo una iguana. Dice un dicho, ahí me gusta mucho tiempo con las canciones. ¿Cuál es el grito del cantante colombiano Jesse Uribe? Repítelo. Mi mamá, yo recuerdo, mi mamá cogía un grupo en primer grado y ella lo soltaba en 6º grado. El mismo grupo. Ella sabía que tú ibas para segundo con esta deficiencia, que ella tenía que reforzar el 2º grado. Ella te pasaba para tercero, ¿sabes? Tenía deficiencia en esta materia. Eso garantizaba que cuando llegaba a 6º grado, que ese producto iba para la secundaria, era un buen producto. ¿Me explico? For example, dicen lo que hablan en inglés. Yo llegué al primer año en un colegio aquí, y en inglés, ¿qué vi? El verbo to be. Cuando pasé al 2º año, dice el profesor, bueno, yo no sé qué dieron. En primer año sí que vamos a ver el verbo to be. Cuando pasé al 4º año, dice la profesora, ¿ustedes qué vieron? No, profesora, vimos el verbo to be. Bueno, vamos a reforzar nuevamente el verbo to be. Yo llegué a 6º año y nada más vi de primero a 6º el verbo to be. Entonces, pero si yo tengo un mismo profesor en inglés de primer año hasta 6º año, yo estoy totalmente seguro que iba a salir de la escuela hablando el idioma inglés. ¿Me explico? Pero eso pasa en la primaria, es más fuerte, porque en la primaria esa maestra, ese maestro es tu guía, es tu Dios, es tu padre. ¿Me explico? Entonces tú lo vas llevando y los maestros de antes iban a la escuela, a la casa de uno. Sí, llamaba. Mi mamá metía preso. Le compró un metro a mi maestra, la maestra Juana, saludos para ella, le compró un metro y a mí me daba con ese metro y era como mi mamá, me veía en la calle, me jalaba la oreja, ¿tú por qué estás aquí? Tú vas a llamar a tu mamá. Mi mamá metía preso a los padres de familia. Mi mamá metía preso a los padres de familia. ¿Por qué? Porque había maltrato hacia los niños. Entonces, ¿cómo tú vas a llevar a un niño que calza 8 con un zapato 6? O sea, tú lo estás maltratando. ¿Cómo va a estudiar ese niño? Un niño que no comía. Entonces, habían cosas que los padres no hacían y los llevaban a la... Hay una conexión total. Ahora el celular es que cría a los niños. Una maestra no se atreve a llamar la atención a un muchacho porque para la nada. baile pega. Estoy en la emisora, te llamo ahorita. Y una serie de situaciones que, mira, estamos hablando de la sociedad, el hogar, la educación formal, que es también otra cosa importante que se ha perdido. La fe que tú elijas es una llave, es un control. Es un control social también, la fe. O sea, la religión. El temor a lo divino, el respeto a la sociedad, la ética, la moral, la buena costumbre. Bueno, pero eso es para los niños que no han entrado a la delincuencia. El problema no es los niños que están entrando a la delincuencia, que debe supuestamente la política criminológica y el equipo del gobierno tratarlo. El problema es con los maleantes que tenemos ahora, el sicario, que es el que cobra por eliminar a alguien. Ese es el problema. El problema es la inteligencia criminal que corre de que cuando hay un tumbe de droga, cuando hay una orden de matar a alguien, se cumple, y que las autoridades lamentablemente siempre van a dar detrás de la ambulancia, porque las autoridades están para cuando pasa el delito, no están para cuando están antes. Miren, ahora que se pasa el delito, otra práctica que se daba en los años 90 era que nosotros teníamos un corregidor de planta en el cuartel. ¿Tú te acuerdas? No tanto como planta, pero había, cuando tú estabas en un área, No, tú tenías una coordinación con por lo general yo siempre. Tenía uno allá en Chiriquí, teníamos uno de planta en el cuartel, ahí. Cuando decía allanamiento, tú tenías que hacer nota, que buscar, que no. Era, decía, vamos a un allanamiento, vamos. Eso agilizaba la acción policial. Pero ese era en el inquisitivo. Yo te voy a explicar algo, Julio, te voy a explicar algo porque sí, yo estuve dentro del monstruo y hay una situación que hay que aclarar.
cuando existía la PTJ, había una palabra que se llama iniciativa investigativa. El fiscal estaba para soportar o darle fe al expediente. Los que investigaban y tomaban las declaraciones de los delincuentes, iban al lugar de los hechos, levantaban la evidencia, era la policía investigativa. Y nosotros presentábamos un paquete ya formado con el informe de la policía, del DIC, todo lo demás, todo masticado, todo ya evolucionado a un fiscal, a un secretario de fiscalía que era que autorizaba la diligencia o el allanamiento que pedíamos. Y el fiscal entonces corría de ahí. ¿Qué pasó? Que hubo un error legal al desaparecer a la PTJ, no porque desaparecieron a la PTJ, sino porque no dieron de los días a la nueva parte investigativa que era la DJ. Le eliminaron muchas cosas, muchas herramientas, que ahora el fiscal es el que realmente, supuestamente, como siempre se debe decir, lleva la investigación, pero él dirige, él no investiga, para eso están los investigadores, los técnicos, él dirige una investigación. Pero ahora ¿qué pasa? Que hay una pelea del poroto. Estamos aquí, comisionado, director de la policía y fiscal. La Policía Nacional en compañía del Ministerio Público, cuando es al revés, primero que todo ya el fiscal se queda como que yo fui el colado. Entonces comienza una riña ahí técnica que daña el expediente porque el fiscal no le quiere dar la información a la policía porque dice que dentro de la policía hay infiltrados. Fuga de información. La policía dice que el fiscal está corrupto y él prefiere trabajar con un corregidor. El fiscal no quiere trabajar con la DJ, quiere trabajar con la LIP, inclusive hasta con el Senado, porque dice que hay fuga de información. Entonces, hay una situación que al final perjudica la investigación cuando llega allá, porque le quitaron a la ley las herramientas a la DJ. Hay que ser honesto, ha habido muchas fallas también, y están corrigiéndolas, espero que sí, en materia de investigación criminal. De parte de la policía, discúlpeme compañero, de parte del Ministerio Público, que se han caído los casos horribles, ustedes lo han visto. Ustedes han visto la noticia. Se han caído los casos. Entonces, ¿cómo se cae un caso? Donde evidentemente todo indica que la persona fue por fallos técnicos o por mala práctica. Entonces, eso hay que reforzarlo. Otra parte importante que tiene mucha culpa, y vamos a buscar culpa, ya vamos a hablar de culpa, los diputados. Vuelvo y repito, porque no discutimos quitarle la plata a los maleantes, porque no discutimos al residente aumentarle la pena. Mira, ¿cuántos muertos hay con armas de fuego? Casi el 80% de los muertos hay con armas de fuego. ¿Cuánto es la pena por portar un arma ilegal actualmente? Si tú portas un arma de fuego ilegal, debes meterle por lo menos unos 30 años, no hay excusa. Tú portas un arma de fuego ilegal contigo. El legislador le dice, todo que porte arma de fuego, a partir de este momento, como usted decía, métele 30 años y no hay por dónde. Tenía un arma ilegal, limada, fuera de serie, portaba el arma. No le pregunte si es hijo del padre, si es hijo del legislador. 30 años. Y no hay ningún tipo de medida que rebaja de pena. Bueno, entonces tú te quedas, ahí tú vas a reducir. Porque ¿quién va a quedarle con un arma? No, entonces, sí, porque entonces ya hay otro problema. ¿Cómo entran las armas al territorio nacional? Ese es otro problema. Mira, que la ley que yo propongo públicamente es una ley que se debe llamar el mal mayor. ¿Cuál es el mal mayor que tú puedes provocar producto de? Yo me refería muchas veces al tema de los carnavales. Cuando yo una y puro me voy con un cooler de pollo, que yo sé que el pollo está dañado, está descompuesto y yo lo voy a vender. Entonces llega el Ministerio de Salud, me detecta la carne allá, me pone una multa y se acabó. Ya. Pero ¿qué hubiese pasado si Julio Alonso consume ese pollo dañado, se intoxica, va al hospital y muere? ¿Quién es el responsable? ¿Una simple multa? No, es el caso del arma ilegal. ¿Tú para qué tienes esa arma ilegal? ¿Cuál es el motivo? ¿Y cuál puede ser el producto mayor de esa arma de fuego? Un homicidio. ¡Bum! Vaya. Y tú vas a ver que las cosas se frenan. Pero el problema aquí es lo que dice el licenciado, que es la certeza del castigo. Ya el delincuente sabe cómo jugar con las leyes, sabe cómo maniobrar. Y mira, yo he escuchado no una, ni dos, ni tres, como 8 o 9 personas decir, bueno, pero hoy día vale la pena desfalcar al Estado con 30, 40 millones, dar un acuerdo de pena, de los 40 entrego 10 y me quedé con 30. Pago 2 años, o sea, con un ortopédico, un hospital. Es una matemática fácil. Yo lo pago. Yo pago mis 2 años tranquilo. Claro. Entonces ya la gente sabe cómo jugar con eso. Mire,
el pensar que la delincuencia no estudia, el pensar que la delincuencia no se asesora, es una ignorancia por parte nuestra. Sí. Miren, y lo digo, ¿cuál es la última metodología que tienen los delincuentes para introducir las cosas al penal? Los drones. Esa es la última, los drones. Métele el dron. Y una ronda mía a pie, ¿sabe usar un dron? No sabe usar un dron. Pero yo digo, tú no tienes que comprarme un dron de $3,000. Hay drones de 300, $400. Bueno, que la ronda lo puede tener aquí en El Dorado. Sí. Yo levanto, Sí, recorro mi área de responsabilidad, pum, llegué. Vamos a caminar para acá. Caminamos, yo levanto, tomo mi foto, mi vaina, mi zoom. Y hubo un momento sospechoso. Mira, yo trabajo en una empresa donde recién formamos la empresa. Todas las noches se violaban 3, 4 drones. Chequeando si la empresa andaba en temas ilícitos. Yo decía, ahí de lo que es. Porque ellos van a ver que no hay nada y se van. Pero la delincuencia, su sector de responsabilidad, lo patrulla con drones. Es que no crea que los delincuentes también estudian. Acuérdate que en la cárcel se le da oportunidad. Y está bien, yo sé que los delincuentes, las personas que están privadas de libertad, los PPL tienen derechos, es verdad. Como decía el otro presidente, que hay derechos, pero ¿qué derecho vale más? ¿El derecho de la víctima o el derecho del victimario? Esa es la discusión. Y la familia de los delincuentes tienen mamá, tienen hermana, tienen esposa, tienen hijos, perfecto. Pero cometieron un delito, correcto, no podemos evitarlo. Pero también se estudian abogacía en las cárceles, inclusive son pagados sus estudios por capo y se vuelven parte del sistema y se vuelven peligrosos. Entonces hay una situación que no, es una situación difícil, que vuelvo y repito, hay que crear, mira, yo he dicho, crimen organizado ante un Estado desorganizado. Y la pregunta es, ¿por qué no desorganizamos el crimen organizado? ¿Por qué no atacamos? La otra, ¿por qué el Estado no toma las medidas necesarias, radicales, como tú bien lo dices, sean legales o sean operativas, como una medida de excepción temporal? Como te decía, la placa, mira, en otros países que se manejan mucho secuestro, los carros tienen placa adelante y tienen placa atrás. Tú sabes, ya en Sudamérica eso es común. En Guatemala ya sí. Placa adelante y placa atrás, porque la persona, te mueve un carro por delante, nadie le pide la placa, y si le quitan la de atrás, peor. Y si un policía ve un carro sin placa, eso es una llamada de atención, alerta, bueno, tantas cosas operativas que vuelvo y repito, dentro de la policía, Senafrón, hay gente con 30 años de experiencia, que han caminado la calle, que saben dónde duerme la langosta, y que tienen que asesorar a los nuevos. Yo escuché a un comisionado llamando la atención a la tropa en un audio por estar rodando por ahí, no sé si tú lo escuchaste. Sí. Se sentía frustrado. Y él ya cometió un trabajo, él es un organizador, él está dejando a la gente para que haga. Y dice, tengo todos los recursos, tengo carro, tengo moto, tengo combustible, tengo personal. Sé dónde están los maleantes porque tú fuiste jefe de zona. Tú sabes dónde está el área caliente tuya y tú sabes los nombres que son la gente que está haciendo y tú sabes quién es. Salga en la televisión, es culpa del narcotráfico, es culpa de la guerra de pandillas, son 180 pandillas, te dan los nombres, cada pandilla tiene 120 participantes, el jefe de la pandilla es fulano de tal, tú te quedas y que, wow, sabemos todo eso, pero ¿qué hacemos con eso? Así es. Hay un tema que yo toco aquí muy seguido, que es el tema de la divulgación, del atrevernos a pararnos entre tú a tú a la clase política. Yo decía en días anteriores que nosotros no debemos permitir que nuestro presupuesto cada año nos lo recorten, porque este es uno de los pocos países del mundo en que el presupuesto de la fuerza pública, en vez de ir en aumento, va en detrimento. Entonces nosotros tenemos que salir diciendo, bueno, no hay ningún problema, recórtalo, pero yo no me puedo hacer responsable de la seguridad del Estado panameño bajo la condición de que tú me llenes el presupuesto. Porque yo necesito todos los años aumentar la parte tecnológica. La capacidad operativa de mi ente tiene que aumentar. Y todo lo que es tecnología es inversión. Cuesta. Y el presupuesto que yo tengo no me da para eso. Yo una vez dije, y lo repito públicamente, que nosotros tenemos que eliminar a un 40% de las rondas a pie. Y en Panamá todo es el INSE de capacidad de respuesta. Más rápido, mejor accionar de las unidades. Y los delincuentes le tienen miedo a los linces.
Bueno, entonces, tienes que ir a esa dirección. pero Julio, lo que pasa también que los gobernantes han visto que el presupuesto en materia de seguridad lo ven como un gasto, no como una inversión. Entonces, cuando se cambia ese concepto de que es una inversión que tú estás apostando, que no importa cuánto se vaya a gastar, sino que tú vas a invertir para que las personas puedan salir a la calle. Entonces, cuando tú veas, cuando no cambien ese concepto, no siempre lo van a ver como un gasto y lo van a Luis, yo recortar. comencé diciendo que es un problema de atrevernos. Porque si yo tuviera el máximo puesto en el Ministerio de Seguridad, Pero lo que van a decir... y a mí me cuestionan, mi respuesta salomónica decía, pregúntenle allá a los que me recortaron el presupuesto porque no tengo. Señor ministro, tenemos 7 muertos. Pregúntenle allá a los que me recortaron el presupuesto. Señor ministro, ¿qué hay en la calle? Pregúntenle allá a los que me recortaron el presupuesto. Y yo saldría con esa respuesta cada vez que me cuestionan. Porque yo no tengo cómo. Mira, ahí salen diciendo, sí, que los policías salen a la calle con chalecos vencidos, que hace tanto tiempo que no le compran. ¿Cuánto cuesta un chaleco antibala? 700 maracas. Pero bueno. 700 maracas. ¿Y cuál es el tiempo? ¿Cuántas unidades somos? 30.000 unidades, 30 y pico mil. Multiplícala por 700, ¿cuántos millones son? Y cuando yo lo pido, no hay. Y ya mataron a 2 compañeros. No hay. ¿Verdad? Y estos días, con el caso de... Hubo un caso... el de Chorrera. Y preguntan, ¿dónde están las varas policiales de esa unidad? No hay. ¿Y por qué no hay? No se compraron. ¿Por qué no se compraron? No hay presupuesto. ¿Y por qué no hay presupuesto? Porque me lo recortaron. Sencillo como eso. Lastimosamente, quienes pagan la consecuencia de esto son las unidades en las calles. Porque yo cuando era subtenientito, yo salía a la calle sin mi vara policial. Y la vez que se me quebró, que me dieron más, yo mandé a hacer la mía. ¿Me explico? Pero eso no es el deber ser. No, y si uno estaba oficial de turno, tú verificabas que las unidades todas tuvieran chalecos antibalas y si no salían. La mística también se ha perdido en ese aspecto. ¿Qué pasaría, disculpa Julio, qué pasaría si el jefe de San Miguelito, me doy un ejemplo, lo llama el señor ministro y dice, ve acá, ¿qué pasó? O el director, ve acá, ¿qué pasó? Que no hay rondas en la calle, comando. Yo responsablemente no voy a mandar a mi gente a la calle porque no tengo chaleco, no tengo esto, no tengo lo otro. ¿Qué pasa con ese oficial? Va afuera. Pero el hombre tiene la razón. Sí, pero porque está mandando como tiro de cañón a sus unidades a la calle. Y no es culpa del ministro. Ojo, señor ministro, que no dándole plomo a usted, porque tampoco es culpa suya. Es culpa de quienes asignan el presupuesto y dicen, no hay. Mira, yo veo cómo países como Colombia, Guatemala, Perú, Chile, se desviven y pelean las becas para que su personal vaya a estudiar. Iba a tocar ese punto. Y aquí en Panamá, ¿cuál es el dicho? Van a huevear, no hay plata. Están hueveando, no hay plata. Entonces dice Chile, las becas de Panamá, dámelas a mí. Epa. Las becas de Panamá, dámelas a mí me pasó. A mí me pasó. Mandaba, dice, hay tanta beca para Chile, que no más que tienen que pagar el boleto aéreo. Acá nos encargamos de la logística. No había nada más que mandábamos 6 de 20, si acaso. Y entonces ahí se pierde lo que es la capacitación. También te digo, mira, en la DJ no hay una academia de investigación criminal como tal. Y la rotación es constante. Tú tienes que capacitar constantemente a tu personal, especializarlo y que crezca en esa área. No que tú digas que eres especialista por los agentes. El sistema carcelario. Estás 3 meses en el sistema carcelario y te mandan a un cuartel de Chiriquí. O sea, todos tus conocimientos, toda tu pericia, muy de allá. Mira, yo no critico nuestra escuela de formación de oficiales porque es muy buena. Sí. Yo la critico. Pero cuando usted escucha hablar un subteniente egresado de una escuela de formación policial en Colombia con uno de nosotros, te das cuenta que hay años luz allá versus nosotros. A mí me tocó. A mí me tocó con los cadetes de Perú. Con los cadetes de Perú. Sabían mejor la historia de Panamá que la de los de aquí. Hermano, pero no es culpa de los muchachos, sino del sistema. Claro, no hay que decirlo. Cuando tú escuchas hablar a un oficial superior
de Honduras, Guatemala, Colombia, Perú, tú la escuchas cómo se expresa, a la par de nosotros, tú te das cuenta que allá hay algo que no hay acá. Nosotros aquí nos quedamos en el ni ver, ni pin, ni chu, me vale. Ahí nos quedamos nosotros, ¿verdad? Y lo va a hacer de mis dos, vaya. Pero allá ellos te hablan científicamente el porqué de las cosas. ¿Y eso qué lo hace? La capacitación a lo largo de los años de su formación. Profesional. Mira, aquí hay oficiales que se han jubilado sin ir a un curso al extranjero. Entonces, la capacitación de nosotros para poder ejercer un buen mando, un buen control y una buena jurisdicción sobre nuestras unidades, yo tengo que tener la capacidad intelectual y operativa para poder hacer las cosas. Y moral, porque hay alguna moral, tú tienes que demostrar moral también. Aquí decimos, la promoción 2000 tiene que venir a un curso de capacitación a la escuela por 3 meses. ¿Cuántos son ellos? Son 80 capitanes. 80, tú vas a sacar 80 capitanes de la calle para mandar a capacitar. No. Déjalo allá. Pero Julio, o del curso lo saca para que vengan a patear calle. Son 40 rondas. Así mismo es. O es el temor que tenemos de enfrentarnos en el tú a tú de manera muy respetuosa con la clase política. Porque la seguridad de un Estado no es política, es seguridad, son hechos. Bueno, pero entonces es una inversión. Entonces tenemos que cambiar el concepto de gasto, que es una inversión. Tú estás invirtiendo en un hombre, porque al tú capacitarlo, tú estás invirtiendo. ¿Cuánto vale? Y lo pongámoslo así, ¿cuánto vale hoy en día la formación de un oficial de policía aquí en la República de Panamá? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto valía hace 40 años? Definitivamente, mira. ¿Y cuánto vale ahora? ¿Valdrá, si en el tiempo de uno, que yo una vez saqué el cálculo, mi formación costó como alrededor de $25,000, pero estamos hablando hace 40 años atrás. Hoy en día está alrededor de $200,000 ese muchacho que está estudiando en esa academia de policía. Entonces, si eso lo sumas, el Estado está invirtiendo en él, entonces tú tienes que seguirlo capacitando para que dé sus frutos en el momento que tenga que ser operativamente. En su campo, claro, en su campo, porque tú lo tienes que, después que se gradúa, que va por el tronco, tú lo tienes que especializar. Ya en cualquier servicio. Entonces, ¿cuáles son los servicios acá? Bueno, la manera investigativa. Tú vas a seguir invirtiendo en ese muchacho y resulta ser que cuando sea teniente capitán va a estar frustrado. Y no van a querer trabajar, van a pedir la baja, van a renunciar, lo que sea, porque en realidad no ven que están compitiendo y no están ejerciendo lo que en realidadmente estudiaron, porque tú estudias y quédate en la sala de guardia. Entonces no está aplicando lo que se invirtió en ese muchacho. Te voy a dar favor a lo que tú mencionas, y a mí yo lo vi en el DAP, Dirección Antidroga allá. Llegó una muchacha que venía de Chile. ¿Sabes? La formación de la PDI de Chile, Policía de Investigación, venía con ideas, con brío, con ímpetu, y se chocó con un oficial que esto es así, la misma frase que tú utilizaste, y se desinfló el oficial y se tuvo que meter al redil. Pero es que, ojo, y es una cosa que nosotros heredamos, porque en su momento muchos otros también la aplicamos. Es una cosa que nosotros vamos heredando, ¿no? Ese ni chu, ni ve, ni me vale, eso porque... Y reaccionamos ante la impotencia de no tener el recurso con qué desarrollar a un subalterno. Mira, antes de jubilarme, como 3, 4 años antes de jubilarme, yo estuve en contacto con mi promoción en Guatemala y el jefe del Estado Mayor, el general López Chay, de mi promoción, me dice: hey, Julito, si quieres venirte a Guatemala a estudiar, a hacer el curso de Estado Mayor, dime, yo te mando la beca. Y yo en el momento de la llamada, yo me emocioné, tú sabes. Pero después cuando yo me senté en la casa y empecé a revisar la nomenclatura, la terminología que iba a dar, yo dije, yo no voy. No estabas actualizado. Yo voy a pasar pena. Mientras yo me actualizo, ellos me van llevando cancha en el curso. Porque esto yo lo dejé de ver en el año 90 cuando me gradué. Esto yo no lo vi más. Sentarme a hacer croquis y hacer... Es más, yo ni me acuerdo. Yo no puedo ni me acuerdo cómo se lee un mapa.
¿Me explico? Y tú fuiste instructor mío de cartografía. Y vete, yo no me acuerdo cómo se lee un mapa. ¿Me explico? Entonces, tú te vas desactualizando y el sistema sigue avanzando. Yo te digo, yo estuve no hace mucho en Colombia y yo escuché a los cadetes, a los alférez hablando. Pero es que también otra cosa, Julio, mira, yo siempre profesionalmente lo voy a dar como una experiencia propia. A mí se me entrenó en investigaciones criminales con pensamiento crítico, a dudar de todo lo que se te diga y a no ver lo evidente, sino ver lo oculto. Entonces, cuando entré ya a la fila o sea, ¿no? Ya del cuerpo policial, allá es el cumplimiento, la orden. O sea, tú no tienes derecho a pensar ni a cuestionar, no tienes pensamiento beligerante. Entonces, en investigaciones, tú tienes, lamentablemente, señores, en investigaciones tú tienes que empezar de lo más malo para arriba. Claro. La persona normal ve de lo más bueno y se va decepcionando de la persona. Nosotros vemos lo más malo y vamos sacando lo mejor para poder ver realmente qué tipo de persona es y analizarlo, hacer el perfil y todo lo demás. Es una mala práctica de policía, de investigaciones, que debe tenerlos todos. Pero entonces acá te coartan esa situación y es lo que hemos tenido actualmente. Mira, la policía de investigaciones históricamente es secreta, no puede estar uniformada. La policía de investigaciones tiene que camuflarse en el ambiente, no puede andar con corte policial, ni andar, tiene que tener una policía especializada para infiltrarse, penetrar, conseguir información, ser asertivo, tener ROF, no puede ser tipo militar ni tipo policial evidente, porque tú vas a meter un policía, un cadete, con toda la presencia de un cadete en un área, va a ser Pero tú tienes que tener gente que Julio, se maneje. son costumbres, son malas costumbres que heredamos. Porque nuestras unidades del DIP y la DJ, tú lo ves en los súper con el pistolón. De civil con el pistolón. O tú lo ves con el jaque que dice Sí. DJ, DIP. Ya quemado, No. está quemado. Entonces, pero son, o sea, es como, ando con la Lo pistola, heredamos. tú sabes, yo soy el subteniente del DIP, pero ahora con el pistolón, que todo el mundo sabe que es policía. Pero no es culpa de él, porque cuando yo estuve en el DIP, también lo hice, porque tú lo heredabas, tú veías lo demás y que, Ras, mira, yo mi pistolón, ¿me explico? Entonces son malas Y la placa costumbres, guinda en el pecho. ajá, de la mala formación que vamos adquiriendo. Entonces, todo esto repercute de manera directa en las calles. Sí. ¿Me explico? Porque ya el maestro sabe cuáles son los carros de la DJ, cuáles son los carros de la policía. Yo me acuerdo que yo un LTD, uno azul allá en Tocumen, de que tú ya viene el DIP y a huir todo el mundo. Pero mira, eso que tú dices es la diferencia. Y no voy a hablar de tiempos atrás porque en 90, 92, pero la imagen de la fuerza pública de la policía no era de temor, era de respeto. Ahora un valiente te saca la pistola y te mete 2 tiros a un policía uniformado. Entonces digo, Ya no hay respeto. ¿por qué? Porque antes el policía sacaba el arma y era plácata. Mira, voy a hacerlo honestamente. A mí cuando yo entré a la fuerza, me dice mi oficial, tú no corres aquí, maleante que sale huyendo no lo corretees, métele 2 tiros en la rodilla y déjalo lisiado. No voy a decir el nombre, pero esa es la instrucción que se me dio. Y estaba aumentando la democracia. Y yo no puedo, yo vengo con un estudio de democracia, no puedo hacer esto, mire. Se tiene que respetar la autoridad. Pero ahora tú haces eso. Yo me acuerdo que un compañero lo hizo, el médico cosió en carne viva al baile, la enfermera, el compañero, el jefe, métalo a la celda. Pero ahora tú, el médico te hace el informe, el compañero te hace el informe de RP, el jefe te denuncia, la enfermera te hace otro informe. ¿Qué policía tiene ganas de agarrar un maleante Nadie. y entrarse a un lynch para que suba la escalera? ¿Y qué defensa tiene? Si la policía no defiende, no tiene el departamento para defender una buena o mala acción, porque hay malas acciones, pero ese es el entrenamiento. El entrenamiento y la ciudadanía tiene que entender que la policía está para cumplir y hacer cumplir la ley. O sea, tú estás cometiendo un delito. Ahí vimos yo un video, 2 muchachos peleando, una oficial que era una policía se metió y a ellos no le importó, la jalaron y a una persona que no respetan a la profesora, no respetan a la policía, no respetan a nadie. Entonces tenemos jóvenes, que después el regaño, mándalo allá al que era el tutelar ahora. Mira, y la culpable de la pelea es el policía porque permitió que pelearan. Entonces ella viene y tuvo que meter una dama, va un mal golpe, le quitan el arma, sí que estaba armada, o la hieren a ella. O sea, en otros países, mira, en Guatemala, como yo fui a Guatemala, a un guardia de seguridad, yo fui a hacer una pregunta, ingenuamente, porque aquí en Panamá no tenemos esa malicia. Me acerqué así, no tan como 2 metros, y el tipo de alguna agarró el arma y hizo así, manténgase allá. Yo no, espérese, yo soy turista, no haga eso, porque aquí en Guatemala tenemos que andar así, aquí se respeta la seguridad.
mata a la policía. Que la mayoría de los seguridad son ex miembros de la fuerza pública. Acá bueno, tenemos otro problema con la seguridad que ellos son, bueno, que no los entrenan. Comisionado en retiro Julio César Yarvi, ya en la parte final del programa, vamos a comentar de allá para acá. Este es un programa que hace docencia y que busca siempre recomendar, desde su punto de vista ante la situación inminente que está pasando el país, ¿cuáles serían las recomendaciones que usted daría? A usted no lo voy a comprometer. ¿Cuál es la recomendación que usted le da a los padres de familia? Mire, lo que pasa es que uno siempre va a hacer alusión de cómo te criaron. Y el tiempo de uno lo criaron a punta de palo, pero al final hoy vemos los frutos de lo que somos hoy, producto de los padres y la crianza de los padres. Entonces, a veces yo pienso que se llama orientación. La orientación y a veces es de los mismos padres, de los abuelos. Lo que pasa es que es difícil hoy en día porque los muchachos con esto de la tecnología, de la televisión, de los celulares, ha desvirtuado en realidad porque se han influenciado. Y yo creo que una de las cosas sería hacer el control de estos celulares, medios tecnológicos, que regulen esa visión en el sentido, porque en realidad son muy influenciados y llega a la postre que yo he visto casos en Colombia que los padres le quitan el celular y los hijos matan a los padres. Entonces quiere decir que un problema fundamental es la tecnología ahorita mismo que ha penetrado las familias y ha traído un cambio radical en los padres de familia. Entonces yo pienso que la tecnología ahorita mismo somos producto de esa tecnología y que en realidad los jóvenes hoy no respetan a los padres. Es un producto que ha venido sinceramente a suplir a las amistades, porque a veces los muchachos no tienen ni amigos, son 2 o 3 amigos, pero el celular, la computadora, los programas. Entonces eso en realidad creo que habría que cortarlo o bajarle la intensidad a eso, de manera tal que el joven, porque si nos ponemos a ver y siempre vamos a hacer alusión a cuando éramos jóvenes, cuáles eran los juegos de nosotros en el tiempo de uno, y para el río, con la gallá jugar fútbol. Entonces llegaba un momento que la gallá, tú sabías, tenías que aprender a jugar todos los deportes, basquetbol, béisbol, fútbol, porque si no estabas en la gallá. Entonces, ¿y qué te da eso? Uno se da cuenta cuando los jóvenes entran a los estamentos de seguridad, el muchacho dice, no me veo como subteniente, no me veo como guardia, pero es que tú en 14, 15, 16, 17 años te la pasas con el celular y nunca practicas un deporte. Entonces, claro, cuando entras de la noche a la mañana a un reclutamiento, te duele todo, pero te duele todo porque no disfrutaste tu juventud, y esa juventud no hiciste los deportes que nosotros hicimos. Entonces, yo creo que ha influenciado mucho la parte tecnológica en los jóvenes. Licenciado Alonso, desde el punto de vista legal, ¿cuál es la recomendación que usted haría para ver cómo enrumbamos este país? Empujar al legislativo, concentrarnos a nivel nacional como un problema de Estado, declarar al crimen organizado, el panderismo y la corrupción como un problema de Estado. Cuando se declara un problema de Estado, es necesario sentar al Ejecutivo, al Legislativo, al Judicial y a la sociedad civil a ver qué vamos a hacer con este problema. Hay que promover leyes que no sean abusivas definitivamente, pero que hagan un cambio. Hay países que las han hecho, nosotros estamos atrás de la ambulancia en regular. Por lo menos lo que usted decía hay control parental familiar y el control legal. En Europa se le quitó las redes sociales a los menores de edad. No pueden tener acceso a las redes sociales, no pueden ver ciertos tipos de juegos. Pero esas son medidas extremas por las sociedades que tenemos. Cada sociedad tiene su medicina. Y creo que aquí ningún médico ha recetado cuál es la medicina. Todo el mundo habla, crimen organizado, pandilla, homicidio, hola. Pero ¿quién dice, hey, ve acá, con esta ley que voy a proponer, ya la que hablamos, la que tú mencionaste, la que yo mencioné, o otras más técnicas, vamos a hacer esto. Vamos a bajar las leyes vamos a bajar los niveles con estas regulaciones en la parte legal y jalar a todo el mundo, no el grupito de pensadores de siempre, sino jalar a técnicos que digan, esta parte, recomienden.
en base a estudios científicos. Eso hay que hacerlo de la parte legal. Me toca la parte más difícil, es la parte en dirigirme a mis amigos de la fuerza pública. Yo creo que es el momento, con mucho respeto, que le demos la cara a la verdad, la cara a la razón y enfrentar a la clase política diciéndole: la seguridad merece un mejor presupuesto. La seguridad tiene que ir a la vanguardia de la tecnología para poder garantizar un buen servicio. Y sobre todo, cuando vamos a presentar nuestra ley de presupuesto a la Asamblea, que nos respeten, ¿no? Porque he visto muchos casos como nos faltan el respeto y nos dicen de todo, y por disciplina callamos. No tenemos a decirle: un momento, yo vine aquí a presentar un presupuesto, yo vine aquí a defender la seguridad de la nación, no vine aquí para que usted me ofenda. Tenemos que aprender a decir las cosas. Cierto que nuestra ley nos prohíbe a callar, pero tenemos que o cambiamos la ley o busquemos quien hable por nosotros. Ya es hora. Muchas gracias a todos los que nos escuchan aquí a través de PC Comando Estéreo. Gracias, licenciado, gracias, compañero, por venir. Comandante Julio y a Luis. No, hemos hecho una buena docencia de cara a la verdad y a la espera de que el pueblo se haga solidario con esto y comencemos a trabajar desde el cimiento que son nuestros hogares para entregarle un producto bueno, un producto de calidad a la sociedad. Muchas gracias.